Física cuántica, Jung y Skinner. Un ensayo de Latif Oswaldo Sab Berardi. Física cuántica, Jung y Skinner. Hijos de la naturaleza, con formación expresada en continuidades de generación en generación. Dedicatoria a las condiciones sutiles restrictivas que moldean nuestra anatomía, espiritualidad y unicidad, al mundo de los opuestos que energetiza la acción humana, a los procesos de transformación, interconexión, interdependencia, sutileza, conformación, a la humanidad, energía de Dios. Introducción. La presente obra explora los modelos de la personalidad humana propuestos por Carl Gustav Jung y Burrhus Frederick Skinner. A partir de estos se intenta establecer ciertos vínculos e integraciones con algunos aspectos teóricos de la física. Como lo hemos destacado en obras anteriores, no pretendemos diseñar técnicas psicológicas ni competir con las hasta ahora desarrolladas. Reconocemos lo complejo y arduo de tal creación. En muchos de los tópicos mencionados solamente se hace una descripción muy breve, sin ahondar en detalles, ya que ello significaría una complicación adicional. En la medida en que tendríamos que estudiar fenómenos físicos, químicos, biológicos, ambientales. Es el caso, por ejemplo, de los ciclos de la materia y sus implicaciones, o bien la conformación de estructuras químicas como las proteínas, etc. No es conveniente debido a las complicaciones que esto acarrearía, además de que lo que pretendemos es mostrar descriptivamente los fenómenos y sus posibles analogías e influencias. Es de nuestro interés personal exponer en forma clara y resumida algunas de las diversas teorías de la personalidad humana, en particular en esta obra las de Jung y Skinner, así como diversos tópicos de la física cuántica de mucha relevancia para entender el comportamiento humano. El resumen que hemos elaborado de cada uno de los mencionados autores es más amplio de lo que se pretende estudiar y relacionar con los tópicos físicos. Esto es debido al interés que tenemos en dar a conocer las diferentes teorías de la personalidad humana, ya que consideramos que es de gran ayuda para cada uno de nosotros el conocer en detalle el marco teórico en que se basan. En relación a Jung, uno de los puntos dignos de destacar, entre tantos otros, es el referido al inconsciente colectivo y las implicaciones que dicho concepto podría acarrear.
Es por ello que este será uno de los aspectos que se estudiará y se desarrollará. Por otra parte, en lo que respecta a Skinner, mostraremos la importancia que tienen en el modelo de la personalidad el concepto de reforzadores. Lo estudiaremos y veremos las implicaciones humanas y posteriormente la analogía de lo físico. Cabe destacar que aún se tienen muchos aspectos de la física que se pudiesen extrapolar a los modelos de la conducta humana propuestos por Skinner y Jung. Sin embargo, dada la dificultad, complejidad, será tema de próximas reflexiones. No obstante, consideramos que a partir de estas primeras ideas presentadas se podría profundizar desde la perspectiva psicológica y proponer esquemas de desarrollo personal. Para finalizar, quisiéramos destacar la importancia que ha tenido en la elaboración de la presente obra los siguientes libros: Teorías de la personalidad de Duane Schultz y Sidney Schultz, La psicología de Carl G. Jung de Yolande Jacobi, Two Essays on Analytical Physiology de Carl Gustav Jung, Ciencia y conducta humana de Boris Frederick Skinner. Estas referencias se constituyen en los pilares que permitieron estructurar y desarrollar los aspectos teóricos concernientes a las teorías de los diversos autores. Expreso públicamente mi gratitud a dichas personas por haber escrito las referencias citadas de manera didáctica y expresiva. Igualmente deseamos destacar los inconmensurables aportes a la humanidad de parte de los hombres que le dedicaron sus vidas a explorar la inmensidad y profundidad de la naturaleza humana, en particular los que sustentan la presente obra. Primera parte. Teorías acerca de la personalidad humana. Carl Gustav Jung, Boris Frederick Skinner. Carl Gustav Jung, psiquiatra y psicólogo suizo, 1875-1961. Kessel Turgovie, Suiza, 1875. Kuchnach, Suiza, 1961. El inconsciente colectivo es la poderosa masa psíquica heredada de la evolución de la humanidad, renacida en cada estructura individual. Jacobi. Los residuos de la vida ancestral. Jung. No es una cuestión de ideas heredadas, sino patrones de pensamientos heredados. Jung. Carl Gustav Jung. Jung desarrolló un marco teórico psicológico acerca del hombre y su naturaleza, llamado psicología analítica. Uno de los puntos dignos de destacar es la afirmación de la influencia que tiene sobre nosotros el futuro
y no únicamente las experiencias vividas en el pasado. Son nuestras aspiraciones y deseos futuros los que marcan y sellan nuestra personalidad. El desarrollo de su teoría era intuitiva, originada a partir de sus experiencias y sueños personales. La teoría expuesta por Jung diverge en muchos aspectos de lo establecido por Freud. En particular, la energía de la libido tenía dos connotaciones. Primero, como una energía vital difusa y general, y segundo, desde una perspectiva freudiana, como una energía psíquica más restringida que energiza el trabajo de la personalidad, o como comúnmente la denominaba psique. De esta manera, dicha energía psíquica permitía la realización de las actividades psicológicas, percepción, pensamiento, sentimiento y la intuición. Si se invierte una cantidad considerable de energía psíquica en alguna idea o sentimiento, es porque ésta tiene un alto valor psíquico y puede influir considerablemente en la personalidad. Es importante señalar que para Jung el concepto de psique designa la totalidad de todos los procesos psíquicos, tanto de la conciencia como del inconsciente. Para la comprensión y explicación de la dinámica de dicha energía, Jung tomó como bases las ideas establecidas por la física, en particular ciertas ideas básicas como los opuestos, equivalencia y entropía. Psique, dinámica y acción y leyes. Para Jung, la libido es la energía psíquica que viene manifestada como una fuerza y es la intensidad del proceso psíquico, su valor psicológico, el cual es tan solo determinable en los rendimientos y efectos psíquicos. Jacobi. El concepto de energía está basado en la experiencia. En sí la misma no es buena, no es mala, tampoco útil ni perjudicial, sino neutral, puesto que todo depende de la forma a través de la cual la energía pasa. La forma le da su cualidad. Es movimiento, fuerza, y es precisamente la movilidad energética, estructura dinámica, lo que caracteriza el sistema de la psiquis en su totalidad. Es necesario, en consecuencia, tanto energía como una forma de calidad para que se pueda crear el verdadero valor. En los casos de neurosis se consigue una forma inferior e inservible. Para convertirla en algo provechoso es altamente necesario encontrar un gradiente energético conveniente, puesto que Jung señala que la vida puede fluir hacia adelante solamente a lo largo de la trayectoria orientada por el gradiente. Sin embargo, no hay energía a menos que exista una tensión de opuestos. Jung. Se evidencia dicha energía psíquica en las distintas manifestaciones, instinto, voluntad, deseos, etc. Además, como potencialidad se expresa en posibilidades, actitudes, etc. Es para Jung el concepto de energía y la ley de la conservación, ideas provenientes de lo profundo del ser humano. Es así
que destaca la idea de energía y su conservación debe ser una imagen primitiva que dormitaba eternamente en el inconsciente colectivo. En la idea de la inmortalidad del alma radica su conservación, y en el concepto primitivo y budista de la migración del alma yace su facultad de ilimitada transformación y constante conservación, citado en Jacobi. Principio de los opuestos. La ley que determina el movimiento psíquico está establecida en los contrarios opuestos, ley que permite la autorregulación y su tendencia al equilibrio a través del contrario. La energía, empero, se apoya necesariamente en una oposición preexistente, sin la cual no podría haber en absoluto energía alguna. Siempre tiene que preceder lo alto y lo profundo, lo caliente y lo frío, para que se realice el proceso de compensación que es energía. Todo lo viviente es energía y estriba, por lo tanto, en la oposición. Siguiendo el paralelismo físico de extremos, por ejemplo, frío, calor, diferencia en concentraciones, altura, Jung estableció que los deseos y los sentimientos también presentan sus opuestos, conflicto entre polaridades. Esta suposición es la principal fuente de motivación de nuestra personalidad y a su vez generadora de energía psíquica, de tal manera que entre mayor sea el conflicto, mayor será la energía producida. La estructura de la psique en todas sus modalidades, actitudes, sueño, vigilia, consciente, inconsciente, está en un marco de contrarios, de oposición, basado en la ley de los opuestos, entre los cuales se establece una relación de compensación y complementariedad, capacidad de traslación producida por la diferencia natural entre los opositores, capacidad de transformación al manifestarse en algunos de los opuestos. Entre ellos se concibe una diferencia energética que se expresa en desniveles de energía, lo que permite el proceso de traslación, transformación, manifestación y acción de parte de alguno de los opuestos. Dicha dinámica energética permite entender los síntomas neuróticos y complejos, ya que en el proceso de traslación pudiese acontecer que uno de los opuestos permanezca sin energía, mientras que el otro absorbe toda la que se manifiesta en el par de opuestos. Así se evidencia el descalabro, desmoronamiento del otro, fenómeno que puede observarse en toda clase de alteraciones psíquicas, desde la más leve neurosis hasta la completa dislocación del individuo. Ciertamente podemos afirmar el peligro que significa esta distribución desigual en la que se favorece a uno de los pares. El problema de los opuestos, como un principio inherente de la naturaleza humana, forma una etapa superior en nuestro proceso de realización. Y añade además que la vida nace solamente del destello de los opuestos. Jung.
No hay posibilidad de establecer un balance, de alcanzar la autorregulación sin los opuestos. La psique, a través de esta oposición, es un sistema que se autorregula. La transición de ir de la mañana a la tarde significa una reevaluación de los primeros valores. De aquí procede la urgente necesidad de apreciar el valor de los opuestos a nuestros primeros ideales, percibir el error cometido en nuestras primeras convicciones, reconocer lo falso en nuestras primeras verdades y sentir cuánto antagonismo y aún odio en lo que hasta ahora ha pasado por amor. John. El resultado no es pasar al opuesto, sino preservar los valores previos en conjunto con el reconocimiento de sus opuestos. Nominalismo versus realismo, megalomanía versus sentido de inferioridad, conciencia versus inconsciencia, bueno versus malo, principio de equivalencia. Este principio se basa en la conservación de la energía. Así, John afirmó que la energía necesaria para realizar alguna actividad no se gasta, sino que se transfiere. Si el interés psíquico en alguna situación se pierde, la energía que se utilizaba para su realización se transfiere a otro gasto psíquico. En el caso particular de los sueños, la energía necesaria es proveniente de la conciencia, la cual no se está consumiendo. El interés por la nueva actividad debe tener el mismo valor para la transferencia. En caso de haber alguna diferencia, la restante se trasladará al inconsciente. Se lleva a cabo una redistribución energética. Afirma que en el sistema psíquico la cantidad de energía es constante, variando de distribución. Así, esta ley actúa entre el par opositor y además cada elemento constituyente, consciente o inconsciente, absorbe la energía del otro en su manifestación. Principio de entropía. Este se basa en la segunda ley, la cual establece que los flujos de energía se producen desde aquellos de mayor a menor capacidad energética. Por ejemplo, las diferencias de temperatura. El flujo se orienta desde aquellos sistemas de mayor temperatura a aquellos de menor. Jung propuso que la diferencia energética psíquica acarrea una tendencia al equilibrio en la personalidad. Estableció que si dos deseos o creencias poseen la misma intensidad o valor psíquico, la energía psíquica se desplazará desde aquella más fuerte a la menos fuerte. Idealmente existe una distribución energética uniforme en todos los aspectos de la personalidad. Sin embargo, en tal estado, esta no tendría energía psíquica, ya que su producción viene dada por el conflicto, como lo estableció en el principio de equivalencia. Desarrollo de la personalidad. La totalidad de la personalidad es diferenciar todos los pares de opuestos, es establecer una relación recíproca entre
el consciente y el inconsciente, entrelazarlos entre sí. Así se logra establecer el desbalance energético necesario para la coexistencia, ya que el inconsciente, que se caracteriza además por demandar un flujo energético mayor, nunca se convierte íntegramente en consciente. Nuestra mayor responsabilidad es la búsqueda permanente de la realización amplia de la totalidad, lo que representa un ideal inalcanzable, y por ello es más un camino a recorrer que un objetivo por alcanzar. Solamente alcanza la personalidad quien conscientemente puede decir sí a la fuerza de la determinación interna. Jacobi. En este proceso individual, la persona podrá encontrar un lugar en lo colectivo, ya que a través de ella se tiene la fuerza necesaria para establecer lo comunitario como parte integrante legítimo y verdadero, y no un ser más. La realización de sí mismo es un acto moral, es la evolución y corresponde a lo llamado por Jung camino de la individuación. Individuación es hacerse individuo, en tanto que por individualidad entendemos nuestra más íntima, última e incomparable particularidad. Jacobi. Esto significa expandir su propia particularidad sin egoísmos ni individualismos. Es una transformación espontánea, natural, que yace en nosotros, potencial y fundamentalmente en el inconsciente, por medio de trabajo práctico y psicoterápico. Puede desarrollarse conscientemente, estimulándose, viviéndolo a objeto de ayudar al hombre a alcanzar una mayor completación, a un redondeamiento de su ser. La individuación transcurre en dos etapas que se caracterizan por tener signos opuestos. No obstante, se complementan y condicionan. Estas son la primera y la segunda mitad de la vida. La finalidad de la primera es la iniciación en la realidad externa y finaliza cuando el yo se ha configurado. La función principal está bien definida. Dominante corresponde a la adaptación y al adecuarse al mundo externo, en tanto que la segunda es la iniciación a la realidad interna, al entendimiento de sí mismo y del hombre. Es reflexionar acerca de las características más resaltantes del ser, las cuales se encontraban inmersas en el inconsciente, a tomar conciencia de ellas, establecer vínculos entre lo interno y lo externo con el mundo terrenal y cósmico. El estudio de esta etapa, la segunda que nos corresponde vivir, ha sido estudiada ampliamente por Jung, lo que ha permitido la posibilidad de ampliar
la personalidad, que se puede incluso entender como una alternativa de orientar nuestras vidas y prepararnos para asumir la muerte. En el desarrollo de la personalidad intervienen nuestras experiencias pasadas, así como por aquello que esperamos. Nuestra vida avanza independientemente de la edad y siempre hacia el nivel de la autorrealización. No estamos determinados por nuestra etapa infantil. Se manifiestan ciertos periodos que son los siguientes: de la niñez a la juventud. En las experiencias infantiles se inicia el yo, sin que se tenga una identidad individual en el que se refleja primordialmente la personalidad de los padres, lo que evidencia la gran influencia de nuestros procreadores en la formación personal. Con ello, el niño puede desarrollarse a plenitud o con dificultades dependiendo del tipo de relación establecida con los padres. El yo se desarrolla considerablemente cuando el niño empiece a tener las capacidades de distinguir entre sí mismo y las otras personas. En la pubertad, cuando se establece una forma definitiva de la psique, razón por la cual Jung llamó a este periodo nuestro nacimiento psíquico. Se caracteriza por las dificultades que deben enfrentar el niño y la adaptación en la medida en que experimenta su vida, se enfrenta a las realidades del mundo exterior, lo que ocasiona el final del mundo infantil y sus fantasías. Posteriormente, en la adolescencia y principios de nuestra adultez, nos corresponde la preparación personal para el trabajo, la educación, el matrimonio, la familia. Se caracteriza porque tenemos una visión en la que se tiene conciencia personal expresada en la extroversión, en el que se expresa nuestro interés individual de alcanzar las metas establecidas y ocupar un lugar social en que nos sintamos seguros. En el periodo primero de la vida, el foco central es la realidad que nos circunda, en el que es imprescindible alcanzar ciertas metas como educación, familia. Mediana edad. Comienza aproximadamente cerca de los 35 años y está caracterizada por la presencia de crisis personales en el que se considera que los problemas de adaptación de los días de juventud han sido resueltos y en el que se ha logrado consolidar aspectos importantes de la vida, como son el matrimonio, una carrera universitaria. Mediana edad. Comienza aproximadamente cerca de los 35 años y está caracterizada por la presencia de crisis personales en el que se considera que los problemas de adaptación de los días de juventud han sido resueltos y en el que se ha logrado consolidar aspectos importantes de la vida, como son el matrimonio, una carrera universitaria.
No obstante, a pesar de dichos logros, Jung observó que muchas personas se encontraban en una situación de sentimiento vacío. Placeres que anteriormente llenaban espacios de sus vidas ahora han dejado de tener la importancia que antes tenían. Ante esta realidad, Jung consideró que dichos cambios formaban parte de la personalidad y que eran universales. Estos representan la continuidad de los avances naturales y de la satisfacción de las necesidades anteriormente cubiertas. La energía debe ser canalizada por otras vías siguiendo la dirección de diversos intereses. El centro de nuestra vida pasa a ser la vida interior y subjetiva, por lo que es necesario pasar de la extroversión a la introversión. Es el conocimiento del inconsciente, es el cambio de lo material físico a lo espiritual intuitivo. Es el periodo de inicio de la realización personal, de la integración de lo consciente con el inconsciente a través de un proceso que nos permitirá alcanzar la individuación. Individuación es el proceso de desarrollo de sí mismo, de las capacidades personales. Este es natural y en él intervienen el entorno individual, las condiciones económicas y sociales. En este transitar es importante desarrollar el inconsciente, escuchándolo y llevando a cabo las acciones necesarias para la plena expansión. Es imprescindible tomar conciencia de los dictados de los sueños, fantasías y expresarlos a través de ciertas actividades como la escritura, pintura, etc. Se debe alcanzar un estado de armonía en el que se equilibren las fuerzas del consciente, inconsciente. Es importante asumir nuestra verdadera esencia, nuestro rol verdadero y no continuar mostrando las diferentes caras de la persona que hasta ahora ha prevalecido. Es reconocer el lado oscuro de nuestra personalidad, nuestros impulsos primitivos, es la claridad de las sombras que nos ha gobernado, que se nos ha impuesto. Es alcanzar un conocimiento de la destrucción y construcción de nuestro ser interno en búsqueda de la plenitud y profundidad. Un aspecto difícil de aceptar en esta etapa es el reconocimiento del arquetipo de ánima y animus. Por ello, debemos internalizar nuestro aspecto femenino y masculino. Este es el cambio de mayor impacto en nuestra imagen. A partir del desarrollo del proceso de individuación, se evidencia la siguiente etapa que corresponde a la trascendencia, la cual es la búsqueda natural y espontánea de la totalidad de la personalidad. Es la unidad de los opuestos de la psique. Según Scholz, para Jung, la pulsión hacia la individuación y la trascendencia es innata.
El posterior desarrollo dependerá del aprendizaje y la experiencia personal. La búsqueda es la realización del sí mismo y siempre está presente en el entusiasmo para alcanzarlo. Para Jung es de vital importancia las experiencias de la mediana edad y las ilusiones futuras, y de esta manera en el posterior desarrollo alcanzamos una personalidad universal, perdiéndose la unicidad personal y en consecuencia los rasgos de algún tipo psicológico particular. Estamos constantemente motivados en nuestro enriquecimiento personal y en la búsqueda de la extensión de nuestro mundo interior, proceso que no se detiene a lo largo de nuestras vidas con la esperanza permanente de ser mejores. Este desarrollo individual es la continuación del avance de la humanidad que se transmite de generación en generación. El proceso de individuación se manifiesta a través de símbolos arquetípicos en formas simbólicas que caracterizan las diferentes etapas de dicho proceso. Cuando aparecen las fantasías que no pertenecen a la memoria personal, debemos enfrentar las manifestaciones de una capa más profunda del inconsciente, en la cual las imágenes primordiales comunes a la humanidad permanecen durmiendo. He llamado a estas imágenes o motivo arquetipos. Los orígenes de tales arquetipos corresponden a las respectivas experiencias vividas de la humanidad. Es derivado de los mitos creados acerca de experiencias repetitivas y recurrentes. Por ejemplo, el sol y su movimiento ha traído consigo el mito del sol héroe, por lo que estos constituyen los mitos grabados en el inconsciente derivado de las ideas fantasiosas, subjetivas y las reacciones humanas ante estas ideas. Tales arquetipos, al representarse en los sueños, fantasías o en la vida cotidiana, influyen asombrosamente, teniendo en efecto de fascinación que nos empujan a la acción, pudiendo tener alteraciones de consideración sobre la persona. Las imágenes contienen no solamente las cosas buenas y finas que la humanidad ha sentido y pensado, sino también las infamias y diabluras de las cuales el hombre ha sido capaz. Estructura de la personalidad. Para Jung, la personalidad total comprende tres estructuras que se influyen mutuamente. Estos son los siguientes: el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El yo es la estructura del mundo real, cotidiano, de la realización de las actividades diarias. Es el punto focal de la conciencia, la psique de la percepción, pensamiento, sentimiento y memoria. Es el contenido de la psique a través del cual el individuo se adapta a la realidad que le rodea. Es la identidad personal que le permite experimentar el mundo interno y externo. Entiendo por yo el complejo de representaciones
que constituye para mí el centro del campo de mi conciencia y me parece de la máxima continuidad e identidad respecto de mí mismo, dice Jung. Funciones de la conciencia. A objeto de establecer diferencias y caracterizar psicológicamente al hombre, Jung propuso 4 funciones psicológicas de la psique que se diferencian en la forma como las personas podemos percibir y caracterizar el mundo interno y externo. Estas son percepción, intuición, pensamiento y sentimiento. Las 2 primeras de ellas corresponden a funciones no racionales, las cuales son aceptadas sin ninguna evaluación, sin juicios, sin razón, simplemente percepciones de las cosas tal cual como son, de lo real. La percepción producida con la ayuda de los sentidos y de la intuición en corazonadas internas, sin influencia inmediata de lo externo. Las otras 2 funciones son meramente racionales, que evalúan las experiencias que caracterizan y se organizan. Se trabaja con estimaciones. El pensamiento corresponde a un juicio consciente de la veracidad acerca de la experiencia, verdadero o falso. Así, el pensar corresponde a una función psíquica que se expresa a través del pensamiento mediante el intelecto y la lógica, y pretende comprender el mundo que le rodea y su posterior adaptación. El sentimiento se manifiesta como gusto, placer o insatisfacción, de aceptación o rechazo. Una de las funciones es de mayor relevancia que las otras. Las personas se caracterizan por la predominancia de lo racional o irracional, y dentro de ello una de estas se impone sobre la persona, y lo que le permite canalizar las acciones de su vida en el presente, orientándose, adaptándose al mundo real. Una de ellas es la más desarrollada y llega a ser la función de adaptación predominante. Provee la actitud consciente de dirección y cualidad. Por esto se le llama función diferenciada o superior. Aquí haremos una pausa. Continuaremos más adelante a partir de este apartado.